Un peligro existente en el tiempo de hoy cuando la iglesia quiere ser igual que el mundo. Fíjense, pero la Biblia dice que Israel no hubo ni un amigo. Me di cuenta. Disimulando, pero no, me di cuenta. Y dice la Escritura que Israel quería ser igual que las demás naciones. Y cuando esto acontece, dice la Escritura que sigue pasando la historia y Jehová se dispone a complacer al pueblo en lo que el pueblo estaba pidiendo. Y dice la Escritura que surge un problema. Hay un hombre llamado Cis que tiene muchos burros o asnas, como se le llama en otros países. Y la Escritura dice que Cis con su problema va y le dice a uno de sus hijos llamado Saúl, le dice: oye, se me perdieron las asnas, necesito que tú vayas a buscarlas. Así que hay un problema que es común y que es una asna para el tiempo del judío. Cuando Fausto y yo estuvimos en Israel, notamos la importancia, si usted no ha ido se lo ha perdido. Cuando estuvimos en Israel, y el año que viene Fausto y yo vamos para Israel de nuevo y vamos a subir a Sinaí, así que está usted invitado, tiene que pagar el pasaje. Entonces, resulta que cuando nosotros fuimos, notamos la importancia aún en este tiempo de que la gente tenga burros o tenga asnas. Así que es una herramienta de trabajo útil que hace que el hombre tenga un trabajo mucho más sencillo o que mejore la calidad de vida de aquel que la poseía. Sí tenía muchas asnas y dice la Escritura que las asnas del hombre se perdieron. Él tiene un problema, pero le pide a su hijo que lo resuelva. Su hijo sale con su criado, van de camino, y mientras ellos van de camino van a buscar las asnas que son del padre, y su padre se llamaba Cis. Entonces dice la Escritura que fueron a buscarla. A mí me gusta cómo la Escritura lo presenta, porque dice que fueron de un lugar y de un lugar a otro y de un lugar a otro. Dice que fueron a Efraín, allá a la tierra de Cilicia. Dice que de ahí fueron hasta Suf, y cuando entraron en medio de cada uno de estos lugares, la palabra del Señor dice que no las encontraron. Pero cuando ya Saúl había perdido la esencia, el deseo de seguir trabajando, su criado, que debía de estar al servicio de Saúl, le dice: ¿sabes? Yo he escuchado que hay un profeta, un hombre de Dios, un vidente, que todo lo que dice se cumple a cabalidad. Hace falta en este tiempo que los ministros del Señor sean gente dotados de la presencia del Espíritu, que todo lo que digan se cumpla a cabalidad. Oh, mi alma alaba al Señor. Sí, usted sabe, porque es que en este tiempo hay como que muchos profetas de agua dulce. Usted sabe a lo que yo me refiero. Déjeme explicarle. Un profeta de agua dulce es gente que ve todo lo que pasa en Facebook para después profetizar en la iglesia. Es el que llama a su vecino por teléfono y le dice que eso es lo que está pasando en la iglesia. Es el que va de casa en casa, en medio de Raimundo, va a casa de Raimundo y todo el mundo, de Vicente y toda su gente, de Villegas y todo el que llega, y después llega el domingo por la noche con su cara estirada así: Jehová ha dicho. Pues yo quiero decirte que el Antiguo Testamento está lleno de profetas que vendían la profecía y que Jehová no estaba con ellos. Hace falta gente en esta generación que entienda que el secreto para poder vivir una vida de ministerio útil es entrar en lo reservado y secreto con Dios. Pero parece que esa esencia de entrar en lo secreto con Dios parece como que ha pasado de moda. También digo yo. ¿Sabes? Y dice la Escritura que fueron hasta aquel lugar, conocieron a Samuel. No puedo contarle toda la historia, pero me llama la atención que aquel hombre le dice a Saúl: ¿sabes qué? Quédate aquí en casa, porque necesito que me acompañes. Mañana será otro día. Hay algo especial que tengo para ti. Tal vez tu padre ha encontrado las asnas. Así que no te preocupes, hermano, quédate conmigo porque hay algo especial que yo quiero compartir contigo. ¿Sabe? Entonces la gente no se da cuenta en medio de esta generación. Si un asna en aquella generación era algo que me ayudaba a tener la vida más cómoda, hay mucha gente en esta generación que se han olvidado del Dios que provee la comodidad y están buscando la comodidad por encima del Dios que la provee. En otras palabras, aquel hombre estaba buscando las asnas, pero no se daba cuenta que en medio de su trabajo no era encontrar las asnas, sino el Dios que había proveído las asnas. Mi alma alaba al Señor. Hay gente en esta generación que
depende mucho de las almas. Y tal vez tu alma se llama carro, se llama trabajo, se llama estudio, se llama novia, se llama novio, se llama esposa, se llama esposo. Hace falta gente que no esté adorando tanto las asnas que tienen en sus posesiones, sino que adoren el Dios que provee las asnas. Oh, mi alma alaba al Señor. Cuando hablamos del Dios que provee, es el Dios que dice: si me buscas a mí primero, yo te aseguro que lo demás vendrá por añadidura. Pero la generación de hoy como que le gustan más las añadiduras que el Dios que provee las añadiduras. ¿Entendió? Me gusta que entiendan. Fíjense, cuando pasa todo esto en medio de la historia, el profeta respetado por el pueblo de Israel, Samuel, dice que tiene que demostrar o tiene que ungir a este hombre que Dios no fue quien lo separa, sino que el pueblo lo escogió. Y esto es un detalle interesante, porque ¿por qué decir que no fue Dios sino el pueblo? Porque Jehová le concedió al pueblo un rey conforme a los deseos de la nación. Y aquí es donde esto se empieza a poner peligroso. Porque hay muchas cosas que Dios permite que tú y yo tengamos, no porque las necesitamos, sino porque te empeñaste en tenerlo. Y hay momentos donde dañamos la voluntad perfecta de Dios, y por la insistencia Dios te concede cosas que van a destruir tu vida. Yo lo he visto, ¿sabes? Yo tengo 16 años de experiencia pastoral, y en mis años de experiencia pastoral yo he visto a mucha gente llorar en el altar por un trabajo, y que cuando tienen el trabajo se apartan. Orar y orar, Sonia, porque necesito el trabajo, porque quiero comprarme una casa, porque yo quiero esto, Señor, provémelo. Y cuando Dios le da la bendición lo corrompió, la bendición lo dañó. Entonces me pregunto, si acaso sería que la bendición fue la que lo corrompió, o simplemente se corrompió él porque pidió algo que no necesitaba, o en medio de lo que necesitaba, que era una necesidad, lo que hizo fue perturbar lo que era una necesidad para convertirlo en una ambición. Saúl es separado de una forma interesante, y déjenme avanzar con esto, porque la Biblia establece, capítulo 10 del primer libro de Samuel, dice la escritura que lo primero que sucede con este hombre es que fue separado mediante la unción. Y a mí me gusta esa porción, porque dice que se tomó una redoma de aceite, no es otra cosa que una vasija de cristal o de barro, que era ancha en el fondo, angosta en la parte superior, y entonces se derramó aceite sobre la cabeza de Saúl, y en medio de aquella promesa de Dios fue el llamamiento de este hombre. No hay un solo ministro que se levante en medio de la obra del Señor sin una promesa de parte de Dios. Cuando un ministro se levanta sin una promesa, se llama a sí mismo, o lo llamó el concilio, pero no lo llamó el Rey de Reyes. Hay una gran diferencia en la forma en que Dios te llama. Dios te va a llamar y Dios va a perfeccionar la obra en medio de tu vida. Y hay un problema en medio de ese proceso, porque puede ser una experiencia que marcará tu alma, tu corazón y tu interior de una forma única, ¿sabes? Y yo recuerdo muy bien el día en que yo me convertí, aunque yo fui nacido y criado en el Evangelio. Yo me acuerdo aquel miércoles en la noche en la iglesia de Gustavo Afilpi, cuando predicó aquella ex monja de Colombia que vino a predicar, y dijo en medio de la predicación: los niños también pueden recibir a Cristo. Y yo vi a mamá y le dije: yo quiero convertirme. Mi mamá me dijo: ay, nene, por favor, quédate ahí. Y aquella mujer dijo: los niños también pueden venir a Cristo. Y yo le dije: mamá, ¿tú viste? Y empecé a caminar por el pasillo, llegué al altar, y yo recuerdo, óigame, que era más pequeño yo de edad, porque de estatura siempre he sido pequeño, y estando yo en el altar, yo recuerdo que cuando aquella mujer me puso la mano en la cabeza, yo recuerdo que yo sentí algo bien caliente que comenzó a tocarme la cabeza y comenzó a bajar por mi cuerpo, y cuando yo sentí aquello que llegó a los pies, como que subió, y yo me asusté, pero a la misma vez yo dije: wow, qué rico está esto, que no se pare. Hoy yo recuerdo que aquella mujer tomó un Nuevo Testamento, lo puso en mi mano y me dijo: óyeme bien, muchachito. Y yo la miré y me dijo: con esto que hay aquí escrito es lo que marcará la diferencia en tu vida, y donde quiera que vayas hablarás de lo que hay ahí, porque hoy tú has sido marcado por Dios. ¡Oh, qué maravillosa experiencia! Mi alma alaba el Nazareno. Cuando tú conoces la experiencia de lo que Dios hace contigo, nadie te lo tiene que recordar, eso está plasmado
Biblia dice que se le derramó la redoma de aceite sobre su cabeza. Dice la Escritura que pasan tres cosas que yo quiero que usted vea en la historia. Número uno, la preocupación de Saúl pasó a un segundo plano. Versículo 12 del capítulo 10. Se le dice: dos hombres te dirán que se hallaron las armas. El problema que tú tienes en tu mente ahora que has sido ungido para el ministerio